mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos sábado tras sábado. A ver, trovadora, cantautora, juglar, abarcó todos los géneros dentro de la vertiente literaria, para chicos y para adultos, aunque en realidad es una división que no cabe, porque los adultos nos apropiamos totalmente de su producción. Talentosa, rebelde, audaz, contestataria, María Elena Walsh para todos. Así nos presentamos. Los ángeles que cantan, no somos los pájaros ni el mar. Es un Señor lleno de cielo, el Señor Juan Sebastián. Nos acompaña Horacio Embom leyéndonos algunos párrafos de los textos periodísticos. Vanessa Jalil nos presenta un libro para niños sobre su vida. Sara Facio, los recuerdos personales. Y Marcela Carranza y Alicia Origi nos ayudan a recorrer su obra y su vida. Ya la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán, revoleando su sombrilla de azafrán. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siukiu. Ya la luna viene en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna viene por aquí, su kimono dice no, no y ella sí. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siukiu. Leo Sujatovich, no podía faltar música en este programa, pianista, tecladista, compositor, muy gozoso de este tema vos. Contanos, ¿cuán chiquitito eras cuando conociste la obra de María Elena? Yo calculo que, no sé, 7 años, entre 6 y 8, ponele. ¿Y fueron, por ejemplo, temas como este? Claro, todas estas canciones hermosas. Me acuerdo que mi mamá cayó en casa con un disco. De hecho, recién estaba revisando, creo que en el año 66 ella editó 2 discos. O sea que teníamos material, pero de disfrute enorme. Es que justamente fue en esa década, claro. ¿No es cierto? Que conocimos lo más rico, el comienzo tan floreciente de su obra. Acabamos de escuchar un tema que forma parte de los diferentes ritmos y géneros que ella abarcó. ¿Qué es este tema? Bueno, ella fue muy generosa respecto de eso, ¿no? Y creo que la herencia es increíble, lo que recibimos todos, y sobre todo por esta cosa de poner tanto cariño en la música argentina, en la música de estas regiones, digamos, en lo propio, ¿no? No sé, en el caso de esta canción Para bañar la luna, con esta cosa de medio como un guayno, un carnavalito, claro. Un misa chico, no sé, ¿sabes? Como una cosa de procesión, de la luna bajando, ¿no? Y con esta cosa también de una mezcla de música oriental con esta cosa de la escalita pentatónica del norte, ¿no? Claro, pero y en este caso, muy acorde con la letra. Absolutamente. Absolutamente. ¿Qué otro ritmo? Bueno, a ver, sin ir mucho más lejos, por ejemplo, a mí me encanta esta canción, voy a sacar de acá para que no me mate el brillo, esta canción que también, digamos, hace referencia a nuestra música del norte. Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. Como era muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y dijo: estás equivocada.
respondió, porque no puedo estudiar yo. La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tizas y nos moríamos de risa. Bueno, yo me hice un blues, de tan generosa que es esta música. Claro. Bueno, tenía sus derechos la vaca después de Por todo. supuesto. María Elena como compositora, sobre todo en relación a la producción, en principio pensada para los chicos, ¿cómo la describirías? Los músicos muchas veces decimos, cuando alguien nos gusta, decimos no es ningún tonto, digamos, ¿no? Digo, porque a veces uno se encuentra con una música de cierta sencillez y detrás de eso hay una sabiduría enorme, sabiduría musical, riqueza, digamos, alguien que me parece que escuchó mucha música del mundo, mucha música en la historia, y que fue como que bebió de toda esa fuente, María Elena, ¿no? Porque, digamos, sí, más allá de todo esto que estamos disfrutando de la música como de acá, hay músicas de otros lugares también que ella disfrutó y rescató, ¿no? Como, no sé, en esta canción, por ejemplo, que es tan conocida, de la canción de Tomar el Té, seguramente a ella le gustaba mucho el jazz también. Y esta canción tiene bastante de eso. Estamos invitados a tomar el té, la tetera es de porcelana, pero no se ve, yo no sé por qué. La leche tiene frío y la abrigaré, le pondré un sobre todo mío, largo hasta los pies, yo no sé por qué. Ahora, hasta María Elena Walsh, ¿la música para niños era, más cuadrada? Era ¿Más tachín tachín? Era más naif, si querés, Ajá, para ponerlo en términos más amorosos, digamos. Ella hizo una música más inteligente. Ella hizo una música sin dejar de lado la estética musical, obviamente, y la riqueza. Yo creo que ella fue muy inteligente, porque pensó cosas y las armó, y hizo una trama muy, muy inteligente y muy rica en toda su composición, en sus letras, en sus poemas. Cómo lo pensó, ¿no? Eso también habla de no subestimar a los chicos, porque muchas de las canciones tienen una riqueza melódica que, sin embargo, los chicos pudieron seguir y pudieron disfrutar. Sí, y también dándole otros recursos, ¿no?, que hay en la música, como la armonía, el ritmo, en fin, digamos, no solamente la melodía, ¿no? Y todo eso fue increíble, como el popular masivo lo pudo absorber y hacer lo propio también, ¿no? Sí, esto que decís es muy importante, ¿no? La capacidad que tuvo su obra de llegar a todos. Total. ¿Y qué otro ritmo? Para seguir hablando de nuestra música, esta chacarera divina que es la chacarera de los gatos, que es, y aparte, hablemos de otra cosa, que el humor. Así es. El sentido del humor, ¿no? El sentido del ridículo, ¿no? En el mejor de los sentidos, ¿no? Esta está buenísima. Tres morrongos elegantes de bastón, galera y guantes, dando muchas volteretas, prepararon sus maletas. Miau, 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 michi, michi, miau. Toda la ratonería preguntó con picardía: michifuses, ¿dónde van? Nos vamos a Tucumán. Miau, 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 michi, michi, miau. Bueno, es larguísima y divina, ¿no? Y podríamos seguir. Y un poco lo que decíamos al comienzo, ¿no? Esta variedad que abarcó, desde estas canciones pensadas para chicos hasta esos textos periodísticos. Uno de ellos, un párrafo, emblemático que todos recordamos, El país jardín de infantes.
Hace tiempo que somos como niños y no podemos decir lo que pensamos o imaginamos. Cuando el sensor desaparezca, porque alguna vez sucumbirá, demolido por una autopista, estaremos decrépitos y sin saber ya qué decir. Habremos olvidado el cómo, el dónde y el cuándo, y nos sentaremos en una plaza, como la pareja de viejitos del dibujo de Quino, que se preguntaban, ¿nosotros qué éramos? ¿Qué éramos? Si la firmante se preocupó por la infancia, pero jamás pensó que iba a vivir en un país jardín de infantes, menos imaginó que ese país podría llegar a parecerse peligrosamente a la España de Franco, si seguimos apañando a sus celadores. Esa triste España donde había que someter a censura previa las letras de canciones, como sucede hoy aquí, y nadie denuncia. Donde el doblaje de las películas convertía a los amantes en hermanos, legalizando grotescamente el incesto. El país de jardín de infantes. María Elena Walsh. Estamos con Marcela Carranza, con Alicia Origi, lo incorporamos a Leo. Hablamos hasta ahora de la música, de María Elena como compositora. Lo que yo quería preguntarles es, si tomamos en cuenta las letras de las canciones o de los poemas, ¿hubo un antes y un después de María Elena? Bueno, la verdad que obviamente sí, ¿no? Ella hace como una especie de quiebre en lo que podríamos llamar el sistema de libros para niños, no porque no haya existido nada antes, incluso ella muchas veces nombra a José Sebastián Talión y las Torres de Nuremberg de los años 20, ¿no? Pero realmente de lo que ella se destaca es ese apartamiento tan deliberado, que yo creo que es muy deliberado, y nada ingenuo, de una literatura pensada para los niños, desde lo que podríamos llamar un didactismo, ¿no? Claro. Al estilo... Literatura didáctica. Sí. ¿Qué otra característica tenía? Mucha moraleja. Sí, por supuesto. O sea, la gran revolución, desde mi punto de vista, es haber incorporado el género nonsense, que viene de la tradición inglesa, de Lewis Carroll y Edward Lear, y que ella conoce muy bien, y conoce también las nursery rhymes de chiquita, porque su papá se las cantaba. Él le introdujo en los instrumentos musicales, en la canción. Era una familia que escuchaba mucha música y cantaba, tocaban el piano. Y hay, por un lado, que el nonsense es el sinsentido. El sinsentido o disparate, que también existe en la lengua española y también existe en el folclore, tanto inglés como latinoamericano y español. Pero lo que marca el antes y el después es la introducción del humor y el pensar la literatura como un juego. Antes no se pensaba así. Hay un destinatario diferente, es un nene que juega, un nene que se ríe, un nene que se divierte. María Elena pensaba que la poesía tenía que entrar en el recreo, en la escuela. Por eso decía que las palabras fueron los juguetes de su infancia. Sí, evidentemente. Sí, incluso ella habla de los limericks como juguetes hechos de palabras, ¿no? Tenemos limericks por ahí. Sí, bueno, es interesante el título mismo del libro, ¿no? Que llamarlo zoo loco, y ella en la introducción lo dice, es un zoo que no tiene nada de lógico, ¿no? En esos juegos de lenguaje que son también tan del nonsense, de Lewis Carroll, por ejemplo. Y bueno, nos encontramos con estos juguetes hechos de palabras, de los cuales ella habla en la introducción, que conoció desde pequeña. Y por ejemplo, voy a leer esta, o voy a leer el del caracol. Y mientras tanto yo te digo una. Había una vez una nena en Tacuarí que solamente hablaba con la I. Qué papelón un día. Delante de su tía, en lugar de papá, dijo pipí. Bueno, me diste pie porque esa la había marcado, pero por la ilustración.
Ajá. porque es muy interesante encontrar en las ediciones, que no son las primeras ediciones, son las de 1969, 1970, en donde el ilustrador es Vilar, Pedro Vilar, y es muy interesante ver lo que hace Vilar, por ejemplo, con este limerick, que está en El Reino del Revés, no en Soloco, donde no ilustra el contenido del limerick, sino que él juega justamente con la letra I, lo cual tiene un grado de abstracción muy interesante. Después me gustaría mostrar algunas tapas de Vilar también, ¿no? Bueno, eso permite otra lectura, ¿no es cierto? Eso es lo que tiene de interesante. También podríamos pensar, bueno, ¿cómo eran las ilustraciones de libros para niños hasta María Elena? Y a lo mejor también ahí nos encontramos con cierta rigidez. ¿Qué recuerdan? Una cosa que me gustaría también señalar es que Vilar no viene de la ilustración de libros para niños. Él viene del humor gráfico, viene de Tía Vicenta, ¿no? Él era un humorista de Tía Vicenta y ella parece que ella misma lo llama a él, ¿no? No es su primer ilustrador tampoco. Y entonces uno encuentra en estas ilustraciones un grado de libertad que por ahí no es el esperable en las ilustraciones para niños de la época. Hasta ese momento, claro. El uso del espacio y además me parece un trabajo del diagramador importante. Los limericks, porque en el caso de Soloco ella se ubica, bueno, para hacer una sátira sobre los animales y juega con cada uno de los animales del zoológico. Pero tenés a Manuelita, sí, o sea, un montón de canciones. A la vaca que escuchamos hace un ratito. Más que la naturaleza diría los animales, porque los paisajes no están, no hay paisaje allí como, o sea, integración de paisaje. Pero es un juego, las palabras son realmente juguetes y estos animales, bueno, son excusas para buscar protagonistas muy, muy originales, porque realmente la misma Manuelita no es una tortuga común, sino una tortuga que se va nadando a París para embellecerse. Sí. Es un personaje muy original, se adelantó a la época, sí, totalmente. Leo, es difícil encontrar muchas personas que logren ser cantautores, ¿no? Bueno, más o menos. Tan talentosos sí es difícil, digamos, ¿no? Claro. No hay, vos fíjate que estamos hablando de ella y las décadas la van enalteciendo cada vez más, digamos. Me parece que lo que ella nos dejó se va potenciando, ¿no? Porque es tan genuino, digamos, su arte, que como decíamos antes, me parece que va a ser como eterno, digamos, ¿no? Es una cosa, es un legado eterno, y también por el hecho de ser tan propio. Me parece que eso nos deja una cosa como muy, muy enriquecedora. Decíamos al comienzo del programa cómo abarcó todos los géneros, ¿no? Entonces podemos pensar en las canciones, poemas que se hicieron canciones, otros que quedaron como poemas. Pero ¿qué más, Alicia? También escribió cuentos, pero La narrativa. yo creo que es una poeta por excelencia, sin embargo, porque la gran mayoría de su producción, tanto para adultos como para chicos, la producción más destacada está en la parte poética. Cuando va a la parte de narrativa, hay cuentos que tienen bajada de línea, hay cuentos que tienen moraleja, que en esa época era lo más común. Pero más sutil, dicha mucho más sutil. Sí, y hubo, por ejemplo, yo traje esta edición que yo tengo de Chaucha y Palito. En la época en que aparece Chaucha y Palito no se vio lo revolucionarios que eran ciertos cuentos, como por ejemplo Pocopán, donde hay un iguanodonte que vence a todos los prepotentes. Este es un cuento que habría que analizarlo realmente, porque en un cuento para chicos aparece la subversión contra el gobierno militar que vivíamos. Está representado allí. Se salvó de no ser prohibido. Claro, porque nadie lo vio, porque María Elena decía que la literatura infantil era un arrabal desprestigiante. Recordemos que ella vino del Parnaso, del movimiento neorromántico. Claro. Sus poemas con 15 años gana un premio municipal de poesía y está dentro de la élite de los poetas argentinos. Claro. Y cuando... Después vamos a hablar de su precocidad, sí, justamente, que es llamativa. Por suerte los chicos pueden leer la vida de María Elena. María Elena Walsh, porque es un personaje que tiene que ver con nuestras vidas, con nuestros gustos, con que representa
a muchas generaciones, porque crecimos con ella, porque nos parece un personaje sumamente rico para contarle a los chicos sobre su vida, además de que conozcan su obra, que en general eso es algo que a pesar de las generaciones sigue pasando que los chicos escuchan aquellas canciones con las que nosotros crecimos. Entonces nos parecía que era un personaje interesante para retomar, y porque tiene una vida fabulosa y que reúne esta idea que tenemos de pensar en experiencias de grandes personajes en tanto aventureros, y ella nos parece que fue una gran aventurera. Tuvimos que elegir algunos momentos, algunos episodios, en principio su infancia, y retratar un poco el vínculo que tenía con su papá y esos juegos que hacían ellos de inventar rimas, o de el padre cantándoles canciones inglesas, de cuando él era chico también, y cómo ella después pudo retomar y recuperar y reencontrarse con sus raíces cuando fue más grande. Nos parecía que esa etapa de su vida, de su infancia, era algo interesante, y después ver el crecimiento que va teniendo ella, ¿no? Esta cuestión de empezar a escribir desde muy joven, de lanzarse a publicar su propio libro a los 17 años con sus ahorros y con la energía puesta en salir a distribuirlo y en llevarlo ella misma a las librerías para que llegara a la gente. Ese ímpetu, esas ganas, nos parecía que era importante también retratar el viaje a París como un viaje iniciático, pero de sumo aprendizaje permanente, digamos. Se nota en las cosas que va haciendo, en lo que va vivenciando, en lo que conoce, en las personas con las que trata, en la experiencia con Leda Valladares, digamos, todo eso hace un recorrido y una riqueza que después lo va a poner necesariamente en su obra, en sus canciones. El tema de cómo hablarle a los chicos, la verdad es que es algo que no fue muy discutido. Nos parecía que a los chicos hay que hablarles de una manera clara, como lo hacía ella, ¿no? En realidad sin subestimarlos, contándoles la historia de la manera en que se la contaríamos a nuestros sobrinos, de la manera en que se la voy a contar a mi hijo, de una manera sencilla pero clara, y nos parece que es la mejor forma de comunicarnos con ellos y que puedan también ellos entender y disfrutar de aquello que disfrutamos nosotros y que compartimos nosotros a lo largo de tantos años. Bueno, una y otra vez vuelve el tema del juego, la presencia del juego, y esto justamente en contraposición con el didactismo que decían ustedes, que resulta finalmente tan empobrecedor, ¿no? Sí, que mucha gente, muchos maestros hoy en día siguen pensando todavía que la literatura tiene que enseñar algo. Bueno, la literatura de María Elena en ese momento resultó revolucionaria por el uso del lenguaje con palabras que los chicos no entendían, por ejemplo, malaquita. Claro. Bueno, eso se le criticó mucho. Y bueno, y también con el hecho del disparate, el humor que ella incorpora. Eso a la vuelta de Europa, porque lo que decíamos antes, que había viajado en el 52, se fue con Leda Valladares a París, y ahí formaron un dúo de cantantes folclóricas. Eso era parte de la precocidad, ¿no es cierto?, que decíamos, y también las amistades que ella tuvo siendo mucho más joven, ¿no es cierto?, cuando ella tuvo un contacto tan importante con Juan Ramón Jiménez, con Victoria Ocampo, en ese libro bellísimo que fue idea de Sara Facio, que reúne las cartas que se enviaban, la mutua admiración. Estamos recorriendo ese libro tan hermoso, las invitaciones que le hacía permanentemente Victoria para que vaya a su casa a las grandes recepciones con distintos intelectuales. Sí, decía Victoria Ocampo de las canciones para mirar que tenían el color del tiempo, que iban a ser eternas. ¿Quién puede hablarnos mejor de María Elena que Sara Facio? Bueno, Sara, gracias por recibirnos.
Cuéntenos, ¿cómo era retratar a María Elena? Horrible. Absolutamente horrible porque no le gustaba. Ajá. Y de modo que yo una vez dije que podría hacer una exposición de la foto donde me está diciendo no me saques o se está tapando. Terrible. ¿Le daba trabajo entonces? Sí, no, porque no podía hacerle fotos. Mis fotos mejores de ella son las que está trabajando. Esa que ella está cantando ahí, no sé si las viste. Claro. O la que está trabajando, que está en una charla. Esas son las mejores fotos que a nivel fotográfico, ¿no? Casi de contrabando. No, contrabando no, porque estaba trabajando. No, pero ella ella estaba trabajando, entonces no se daba cuenta que yo le sacaba fotos. Claro. Entonces, sin embargo, hay retratos maravillosos que logró. Sí, yo estoy conforme, creo que está lograda, como me pasa con casi todos los retratos que saco, ¿no? No es por el personaje que sea, puede ser totalmente anónimo, pero si está logrado lo que está transmitiendo, lo que está haciendo, entonces me quedo conforme. Usted tuvo la idea de ese hermoso libro que hay en la casa de Victoria Ocampo, que reúne la correspondencia de María Elena con ella. ¿En qué aspecto fue importante esa amistad? Creo que fue muy importante para ambas. Para María Elena, porque era muy joven, recién comenzaba, y Victoria estaba totalmente instalada en el ambiente intelectual, no solamente en la Argentina, sino internacional. Así es. Sin embargo, la admiraba muchísimo a María Elena. Y sí, porque fue a ver su obra, la primera que hizo, Canciones para Mirar, que fue con lo que se inauguró el Teatro San Martín, y escribió, bueno, en el libro está la crónica que escribió en la revista Sur, que era la revista literaria y cultural más importante que había en toda América en ese momento, y creo que hasta hoy es una de las mejores revistas. Sara, decíamos que María Elena escribió desde muy joven. Vayamos a la cocina de su escritura. ¿Escribía todos los días? ¿En qué lugares? María Elena, por sobre todas las cosas, era una poeta. Y poeta significa ser breve y darle muchísima importancia a cada palabra. Así Octavio Paz, otro poeta mexicano maravilloso, premio Nobel, un día me decía que él podía estar meses buscando una palabra. Cuando yo le contaba que Pablo Neruda escribía en el auto. ¿Cómo en el auto? Digo, sí. Buscando la palabra justa. Exacta. Pero bueno, son modalidades. Lo que te quiero decir de María Elena, que a lo mejor ella escribía una palabra. Estaba en un café, sacaba su libretita, siempre iba con una libretita de notas, y escribía 1, 2, 3 palabras, y luego en casa sacaba todo. Claro, retomaba eso. Claro, pero a partir de ya te digo, de una palabra, porque ella vio un gesto, vio algo, como ven los artistas. Una palabra que encerraba a lo mejor una pequeña idea. Exacto. Una vez que escribía, a veces rompía y tiraba lo que había escrito. Muchas veces. No, María Elena era muy, en ese sentido, tenía así reacciones rápidas, así como sus contestaciones, muchas notas periodísticas que escribía de actualidad, que demostraba realmente lo que sentía. De golpe escribía una página y la rompía. Y en esa época que no había computación, peor, porque hacía, por ejemplo, libretos para televisión, telenovelas, esas de cuentos, y hacía con papel carbónico, 4 o 5 copias. A máquina, sí. Porque tampoco estaban las fotocopias en esa época. Y a lo mejor había escrito toda una página 5 veces, 5 copias, y la sacaba así, las rompía todas.
y empezaba de nuevo. ¿Y usted recuerda si corregía mucho los textos hasta que llegaba a la versión que ella quería? No, yo creo que ella ya lo tenía todo en la cabeza. Por supuesto, una palabra, una coma, pero así, o rompía todo y empezaba de nuevo, pero yo corregir nunca la vi demasiado. Igual que los libros, yo acá traje de mi casa acá, muchos libros que tienen huellas de ellas. Pero, por ejemplo, yo cuando me gusta algo en un libro, a lo mejor lo señalo fuerte, le pongo signos de admiración. Y ella simplemente ponía un punto. A veces que ni los miro, no los veo porque los tengo que mirar bien para darme cuenta que marcó algo, ¿no? ¿Y eso quería decir o que le gustaba o que...? Sí. A veces en la primera página decía página 40. Porque ahí había algo que le interesaba. Eso está en muchos libros de ella. ¿Y ella incorporó rápidamente la computadora? Sí, inmediatamente. Se dio cuenta de que era de una agilidad extraordinaria y que podía escribir, sobre todo lo más periodístico, los cuentos, no la poesía. La poesía era todo a mano siempre, hecho a mano como el título como de su el título libro. de uno de sus libros. ¿Y cómo era como lectora? Todo el día, mañana, tarde, noche, madrugada, a cualquier hora, de golpe veías una luz en su escritorio o en el living y es que ella estaba leyendo. Todo el tiempo. ¿Qué leía? Todo. Todo. Y además tenía la suerte de leer en idiomas. Leía inglés perfectamente. Tengo una biblioteca entera con libros en inglés. Y leía francés, como verás acá, sobre todo la poesía, toda en francés. María Elena se dirigió especialmente a los maestros. El maestro, como todos, tiene que encontrar su camino. Un poco a tientas, buscando materiales que le produzcan placer, comparándolos con las grandes obras, formando su pequeña porción de cultura, desvinculada de utilitarismo didáctico. María Elena Walsh. Les agradezco mucho, pero las dejo escuchando a Leo Sujatovich y recorremos algo de su obra para adultos. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con un puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Si Manuelita es un himno para chicos, podríamos decir que La cigarra lo es para adultos, ¿no? Absolutamente. Yo creo que ella hizo varios himnos. Este es otro que a mí particularmente me pega ahí en el medio del alma, porque también yo lo elegí como himno para tocarlo por ahí solo, sin cantar, pero me gusta cuando salgo a tocar y voy de gira y hago mi repertorio, me gusta arrancar con esta canción que se llama Serenata para la Tierra de Uno, porque yo creo que fue una canción de amor que ella le escribió a su tierra, ¿no? Así es. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de Vidala,
por tu escándalo de sol, por tu verano, por jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Bueno, difícil dejar la tierra, creo que eso lo transmite con una emoción enorme, contestataria, como ha sido en muchísimas canciones. Sí, sobre todo con... Y sutil. Sí, sí, totalmente. Y bueno, sobre todo con esta con la que por ahí nos vamos a despedir, que es la que habla de los ejecutivos, ¿no? Sí. Y que tiene una vigencia increíble. Increíble. Una canción que tiene humor, que tiene ironía, y que, bueno, quiere transmitir en ese momento algo que en la época tenía mucho peso, que era la posición que tenían en la sociedad los ejecutivos. Totalmente. Me despido de vos, Leo, y con este tema nos despedimos también nosotros hasta el próximo sábado a las 8. Muchas gracias. A vos. El mundo nunca ha sido para todo el mundo, mas hoy al parecer es de un señor que en una escalerita de aeropuerto cultiva un maletín pero ninguna flor. Sonriente y afeitado para siempre, trajina para darnos la ilusión de un cielo en Technicolor donde muy poquitos aprenden a jugar al golf. ¡Ay, qué vivos son los ejecutivos! ¡Qué vivos que son! Del sillón al avión, del avión al salón, de la arena al Edén, siempre tienen razón y además tienen la sartén por el mango y el mango también. ¡Ay, qué vivos son los ejecutivos! ¡Qué vivos que son! Del sillón al avión, del avión al salón, del Edén al Edén, siempre tienen razón y además tienen la sartén por el mango y el mango también. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien.